En agosto de 1985, Paul McCartney estaba en su casa cuando un periodista le preguntó cómo se sentía. Respondió con una sola frase que nunca olvidó. Creo que es una jugada sucia hacer eso. Ser amigo de alguien y luego comprar la alfombra sobre la que está parado. El hombre que le había comprado esa alfombra era Michael Jackson. El precio fue $47 millones. Y esa fue solo la primera de 7 rivalidades que definirían la vida privada del hombre más famoso del planeta. Porque detrás del guante blanco, detrás del moonwalk y de los premios Grammy, Michael Jackson fue también un hombre capaz de enfrentarse a sus ídolos, a sus enemigos, a su propia familia y al sistema entero que lo creó. Para entender estas rivalidades, hay que entender primero quién era Michael Jackson en la cúspide de su poder. Thriller, su sexto álbum como solista, lanzado en diciembre de 1982, se convirtió en el disco más vendido de la historia humana, con más de 66 millones de copias. Ganó 8 premios Grammy en una sola noche, en 1984, un récord que tardaría décadas en igualarse. Era una industria en sí mismo, y esa magnitud de poder casi siempre produce dos cosas en igual medida: admiración y conflicto. Las 7 rivalidades que siguen son la prueba de eso. La primera rivalidad es quizás la más romántica, la más musical, la que más tinta ha generado. Michael Jackson contra Prince. En la historia de la música popular, raramente dos artistas de la misma generación han dividido al mundo tan completamente en dos campos. Prince Rogers Nelson y Michael Joseph Jackson nacieron con exactamente 4 meses de diferencia en 1958. Crecieron escuchando la misma música, adorando los mismos ídolos, y llegaron a la cima de la industria casi en el mismo momento. Thriller salió en 1982 y redefinió el pop global. Purple Rain, el álbum y la película de Prince, salió en 1984 y convirtió a ese músico de Minnesota en un fenómeno de una dimensión que ningún artista había alcanzado desde los Beatles. Fue el primer artista desde ellos en tener simultáneamente el álbum número 1, el sencillo número 1 y la película número 1 en las listas de Estados Unidos. La primera vez que los dos se encontraron cara a cara fue en 1983, en un concierto de James Brown en el Beverly Theater de Los Ángeles. Brown invitó a Jackson al escenario de manera improvisada. Michael, quien había crecido imitando los movimientos de Brown desde que tenía 5 años, ejecutó una actuación que dejó al público de pie, aplaudiendo durante minutos. Entonces, según los reportes de ese momento, fue el propio Jackson quien susurró algo al oído de Brown. Segundos después, Brown llamó a Prince al escenario. Lo que siguió fue una de las escenas más incómodas en la historia de la música en vivo. Prince llegó sobre los hombros de su guardaespaldas, conocido como Big Chick. Se quitó los guantes con los dientes y los lanzó al público. Tomó una guitarra del escenario de Brown, tocó algunos acordes simples y de pronto comenzó a moverse de manera errática, quitándose la camisa, gritando en el micrófono. En determinado momento intentó colgarse de una lámpara de escenario de papel maché para salir, volando hacia las bambalinas. La lámpara colapsó sobre el público. Prince cayó con ella. La ovación que siguió fue confusa, mezcla de sorpresa y lástima. Los miembros del equipo de Prince estaban convencidos de que Jackson lo había hecho a propósito, que lo había llamado al escenario sabiendo que Prince no estaba preparado para ese tipo de improvisación. A partir de ese momento, la rivalidad dejó de ser solo musical. En una grabación de audio recuperada por el Daily Mirror después de la muerte de Prince en 2016, escuchamos a Jackson con su propia voz. No me gusta que me comparen con Prince para nada. He demostrado lo que soy desde que era muy pequeño. Él siente que es mi oponente. Espero que cambie porque, chico, se va a lastimar. La frase no llegó a su libro de memorias Moonwalk de 1988.
fue cortada por el editor. Pero el productor Quincy Jones recordó otro episodio. Prince fue a visitarlos al estudio con una caja blanca grande que decía Camille en la tapa. Así era como Prince llamaba a Michael a sus espaldas. Adentro había unos mancuernillas con forma de Tootsie Rolls, un regalo ambiguo, una provocación envuelta en papel de regalo. Jones también reveló que en al menos una ocasión, Prince intentó atropellar a Jackson con su limusina mientras él salía de un edificio. Jackson, según Jones, lo supo, y lo guardó para sí, cuando en 1985 se organizó la grabación de We Are the World, la canción benéfica que reunió a los más grandes artistas del mundo para recaudar fondos para el hambre en África. Prince declinó participar. La razón oficial nunca fue dicha en público. 2 años después, en 1987, cuando Jackson grababa Bad y quería hacer una colaboración histórica con Prince, le ofreció cantar el dueto con él. Prince escuchó la primera línea de la canción, Your butt is mine, que en español sería algo como Tu trasero es mío, y preguntó con total seriedad, ¿quién le va a cantar eso a quién? Porque tú no me lo vas a cantar a mí, y yo desde luego no te lo canto a ti. El productor Jimmy Jam, quien trabajó con ambos, dijo años después a la revista People, probablemente los dos eran competitivos, pero también se respetaban mucho. Prince estaba definitivamente influenciado por Michael, y Michael definitivamente por Prince. Cuando Prince murió en abril de 2016 a los 57 años, llevaba años cerrando sus conciertos con una de Don't Stop Till You Get Enough, el primer gran éxito de Jackson. Quizás esa fue su manera de decir lo que en vida nunca dijo en voz alta. La segunda rivalidad es más íntima, más dolorosa, porque ocurre dentro de la sangre. Michael Jackson contra Jermaine Jackson. Jermaine era el tercero de los 9 hijos del matrimonio Jackson, y durante los años de los Jackson 5 fue el hermano más cercano a Michael. Compartían habitación en los hoteles. Jermaine tocaba el bajo. Era la otra voz principal. Eran los dos pilares del grupo. En sus propias palabras, publicadas años después, Jermaine describió esa época así. Michael me admiraba, yo lo cuidaba. En el escenario, él siempre estaba a mi derecha. En los hoteles, siempre en la cama de la izquierda. Si no podía ver a Michael y saber que estaba bien, no me sentía tranquilo. Pero la industria musical tiene una manera de destruir esa clase de vínculos. Cuando Michael lanzó Off the Wall en 1979 y después Thriller en 1982, la brecha entre los dos hermanos se volvió un abismo. Jermaine intentó una carrera solista que nunca alcanzó el tipo de alturas que su hermano menor había conquistado. La hermana LaToya escribió en su autobiografía que Jermaine estaba particularmente resentido por el éxito de Michael frente a sus propios fracasos como artista independiente. En la ceremonia de los Grammy de 1984, cuando Michael subió al escenario por 8ª vez en la misma noche para recoger otro premio, muchos en la industria interpretaron el momento en que Michael mencionó a sus hermanos, y a Jermaine en particular, como un gesto completamente sarcástico. Nadie pudo confirmarlo. Jackson nunca lo aclaró, lo que sí quedó documentado fue 1991. Jermaine llevaba meses intentando hablar con Michael por teléfono, llamadas que no eran devueltas, mensajes que no recibían respuesta. 8 meses de silencio de su propio hermano. Entonces Jermaine grabó una canción. La filtró a la prensa. Se llamaba Word to the Bad, y sus letras eran directas al punto de ser cruel. Describía a Michael como una estrella solitaria que había olvidado sus raíces. La versión bootleg que circuló era aún más cortante, con líneas que acusaban a Michael de haber cambiado su color de piel para ocultar su herencia negra, algo que Jermaine negó haber querido decir de esa manera. Pero el daño ya estaba hecho. La canción salió en el mismo periodo en que Michael lanzaba Dangerous,
y las dos canciones compitieron en las estaciones de radio. La rivalidad que empezó en los camerinos de los hoteles de gira había llegado a los ratings de las emisoras. El hermano que una vez dormía en la cama de la izquierda, ahora publicaba canciones para herir al hombre de la cama de la derecha. La tercera rivalidad tiene la textura de una traición de alto voltaje artístico. Michael Jackson contra Paul McCartney. La historia comienza como un cuento de amistad improbable y hermosa. McCartney escribió en 1977 una canción llamada Girlfriend pensando específicamente en la voz de Jackson. La lanzó primero en el álbum The Wings London Town en 1978 y luego Jackson la grabó para Off the Wall en 1979. Después colaboraron en The Girl Is Mine para Thriller en 1982, y Michael participó en dos canciones del álbum Pipes of Peace de McCartney en 1983, incluyendo Say Say Say, que llegó al número 1 en las listas de Estados Unidos. Durante esas sesiones, McCartney le habló a Jackson de la importancia de poseer derechos de publicación musical. Le mostró un libro de canciones que había comprado. Le explicó cómo funcionaba el modelo de negocio. Le dijo que era donde estaba el dinero real. Y según todos los que estuvieron presentes, Jackson escuchó con atención total. En 1985, el catálogo ATV salió a la venta. Dentro de ese catálogo estaban 251 canciones de Lennon y McCartney, incluyendo Yesterday, Help, Let It Be, Michelle y The Long and Winding Road. McCartney quiso recuperar esas canciones que en su momento habían salido de sus manos por una cadena de malas decisiones y contratos desfavorables en los años 60, pero no llegó al precio. Jackson sí llegó. Su abogado John Branca pasó meses negociando, invirtió más de $1 millón solo en diligencias previas, y el 14 de agosto de 1985, Michael Jackson adquirió el catálogo ATV por $47 millones. De un golpe, se convirtió en el propietario de algunas de las canciones más valiosas que el ser humano ha escrito. McCartney respondió con una sola frase que resumió todo: creo que es una jugada sucia hacer eso, ser amigo de alguien y comprar la alfombra sobre la que está parado. Según American Songwriter, durante las conversaciones previas a la compra, Jackson supuestamente le dijo a McCartney en broma: algún día voy a ser dueño de tus canciones. Paul pensó que era una broma. No lo era. Los dos se fueron distanciando, como el propio McCartney reconoció años después. No hubo una pelea pública. No hubo un comunicado. Solo el frío silencio entre dos hombres que habían sido amigos. Después de la muerte de Jackson en 2009, McCartney fue generoso en sus palabras. Era un niño hombre enormemente talentoso con un alma gentil. Su música será recordada para siempre. Pero cuando se le preguntó si Jackson le dejaría el catálogo en su testamento, como los medios especulaban, McCartney fue tajante, completamente inventado. En 2017, McCartney demandó a Sony ATV, la empresa que para ese momento controlaba el catálogo fusionado. Después de décadas, recuperó finalmente sus derechos bajo la Ley de Derechos de Autor de 1976. La lección que un día McCartney le enseñó a Jackson terminó siendo la misma lección que Jackson le enseñó al mundo entero. En la industria musical, quien posee la canción, posee el poder. La cuarta rivalidad es la que más sangre derramó públicamente y la que más consecuencias tuvo para la vida real de Jackson. Michael Jackson contra Tommy Mottola y Sony Music. Para el año 2001, Michael Jackson llevaba más de 25 años firmado con la discográfica. Era su casa musical desde los 12 años, pero esa casa se había convertido en una prisión con muebles lujosos. Jackson lanzó en octubre de 2001 el álbum Invincible, su primer disco de estudio en 6 años. Sony gastó $30 millones en producirlo y 25 millones adicionales en promoción, pero solo lanzó 2 sencillos y un video.
El álbum vendió 13 millones de copias en el mundo, una cifra enorme para cualquier artista, pero considerada un fracaso comercial para alguien del nivel de Jackson. Y entonces comenzó la guerra. Jackson acusó directamente a Sony de haber saboteado el álbum para forzarlo a salir del contrato, o para presionarlo a vender su participación en el catálogo ATV, que para ese entonces era parte de la empresa mixta Sony AT2ive. También acusó a la discográfica de haberse negado a lanzar What More Can I Give, una canción benéfica que Jackson había grabado con decenas de artistas para recaudar fondos para las víctimas del ataque del 11 de septiembre de 2001. La negativa de Sony fue, en palabras de Jackson, una muestra del tipo de poder que una corporación puede ejercer sobre un artista incluso en el momento más doloroso de la historia nacional. Y fue en julio de 2002, en un acto público en el barrio de Harlem de Nueva York, junto al reverendo Al Sharpton, donde Jackson llevó la guerra al espacio público. Delante de las cámaras de todo el mundo, dijo con voz firme: las discográficas realmente conspiran contra sus artistas. Roban, hacen trampas, hacen lo que sea, especialmente con los artistas negros. Sony, Tommy Mottola, el presidente de la división de discos, es una persona mala, es racista y es muy, muy, muy diabólico. Entonces levantó en el aire un cartel de Mottola con cuernos dibujados en la cabeza, cola de demonio y un tridente en la mano. Incluso organizó que ese cartel viajara en un autobús de protesta que circuló durante horas alrededor del edificio de Sony en Manhattan. El propio reverendo Sharpton quedó visiblemente sorprendido por la intensidad del ataque y luego declaró públicamente que conocía a Mottola desde hacía 20 años y nunca lo había visto actuar de manera racista. Sony respondió llamando las acusaciones ridículas, rencorosas y dolorosas. Mottola, en su autobiografía publicada años después, sostuvo que el problema nunca fue racismo, sino que Jackson quería salir de su contrato antes de tiempo, y el comportamiento extremo fue una estrategia para lograrlo. Una fuente cercana a Jackson, citada por Fox News en 2002, dijo algo distinto: que existían cartas en las que Mottola amenazaba a Jackson con que lo destruiría y arruinaría su carrera si no cedía en las negociaciones sobre el catálogo. Todo se trata del catálogo de los Beatles, dijo esa fuente. Eso es todo en pocas palabras. Sony no renovó el contrato de Jackson. El rey del pop nunca volvió a grabar para ellos. La quinta rivalidad es la historia de una seducción que terminó en traición, y de un solo documental que cambió el curso de una vida. Michael Jackson contra Martin Bashir. Bashir era en 2002 un periodista británico conocido principalmente por haber obtenido la célebre entrevista con la princesa Diana en 1995, una entrevista que la BBC reconoció años después haber obtenido mediante métodos engañosos, incluyendo documentos bancarios falsificados. Jackson supo de esta historia, y sin embargo, accedió a dejar que Bashir lo siguiera con una cámara durante 8 meses, de mayo de 2002 a enero de 2003. Según el sobrino de Jackson, Tash Jackson, Bashir convenció al artista de participar usando una carta que la propia princesa Diana había escrito antes de su muerte en 1997, elogiando al periodista. Jackson confiaba en Diana. Bashir usó eso. El resultado fue Living with Michael Jackson, transmitido en el Reino Unido el 3 de febrero de 2003 por la cadena ITV y 3 días después en los Estados Unidos por ABC. 14 millones de personas lo vieron en su primera noche en Inglaterra. El documental presentó a Jackson recorriendo Neverland, comprando estatuas de más de $1 millón en Las Vegas, hablando de sus hijos y, en la escena que lo cambió todo, tomando de la mano a Gavin Arvizo, un niño de 12 años que padecía cáncer, mientras declaraba que no veía nada malo en compartir su cama con niños. La escena duró pocos minutos. Sus consecuencias duraron años.
Jackson sintió que lo que Bashir transmitió era una versión editada y distorsionada de lo que él había dicho y hecho. Grabó de inmediato su propio contraprograma, The Footage You Were Never Meant to See, con presentación de Maury Povich, donde ofreció el contexto completo de varias escenas del documental de Bashir. Pero el daño estaba hecho. El fiscal del condado de Santa Bárbara, Tom Snedden, describió después en el inicio del juicio de 2005 cómo el mundo de Jackson fue sacudido por ese documental. No en sentido musical, aclaró Snedden, sino en el sentido de que abrió la investigación que llevaría a los cargos de diciembre de 2003. En una conversación con Bashir capturada en cámara durante la filmación, Jackson dijo con calma: «Simplemente observa». Bashir no observó. Él editó. La sexta rivalidad es la que tuvo los contornos de un romance fracasado mezclado con una batalla de egos continentales. Michael Jackson contra Madonna. Los dos nacieron en agosto de 1958, con apenas 19 días de diferencia. Los dos tuvieron el mismo manager durante un periodo de sus carreras, Freddie Deman. Madonna ha descrito su primera vez que vio a Jackson actuar en el Madison Square Garden como un momento que la dejó sin palabras. Era impecable. Tan impresionada estaba que decidió contratar a Deman precisamente porque manejaba a Jackson. Quería al manager del artista más exitoso de la industria. En 1991, los dos fueron a la ceremonia del Oscar juntos, del brazo, en lo que fue uno de los momentos más fotografiados del año en Hollywood. Los rumores de romance llenaron las revistas durante meses, pero la realidad detrás de la puerta era diferente. En conversaciones grabadas con el rabino Shmuley Boteach entre 1999 y 2000, Jackson describió una noche que le resultó reveladora. Madonna tenía un plan para esa noche: cenar y después ir a un club de striptease. Jackson se negó. «Si así son las cosas, olvida todo esto», le dijo. El Hollywood Reporter reveló en 2026 que durante el periodo de su amistad, Madonna intentó influir en el estilo personal de Jackson. Quería que se cortara el cabello de otra manera, que cambiara los calcetines blancos y los mocasines, toda su presentación visual. La canción In the Closet del álbum Dangerous de 1992 nació de conversaciones iniciales entre los dos, con Madonna empujando por una dirección más abiertamente sexual. Pero antes de que el proyecto avanzara, la relación se había enfriado. Jackson dijo en privado que Madonna había escrito cosas negativas sobre él en la prensa. La llamó una bruja mala, y en otra ocasión, según la propia Madonna confirmó después, también la llamó vaca durante una llamada telefónica. Madonna respondió con el silencio calculado que ella usa mejor que las palabras. Cuando Jackson murió en 2009, Madonna habló de él con generosidad pública. Habló de cómo los medios y el público lo habían destruido. Pero los dos mundos, el del rey y el de la reina, nunca volvieron a compartir el mismo espacio. La séptima rivalidad es la más compleja de todas, porque no tiene un nombre del otro lado. Porque el adversario era una institución entera, Michael Jackson contra la industria musical que lo creó. Esta rivalidad se construyó durante 4 décadas, un ladrillo a la vez, comenzando con el día en que Joe Jackson llevó a sus hijos a Motown, cuando Michael tenía 11 años. Jackson aprendió desde niño que la industria te da fama y te cobra un precio que nadie te explica por adelantado. Motown tomaba una parte enorme de los ingresos. CBS Records, después Sony, hacía lo mismo. Los contratos de los Jackson 5 estaban diseñados para beneficiar a las discográficas más que a los artistas. Y Michael observó todo eso con una inteligencia que su apariencia de hombre niño hacía fácil subestimar. Fue por eso que cuando en 1985 apareció la oportunidad de comprar el catálogo ATV, Jackson actuó sin dudar. No lo hizo solo por amor a los Beatles. Lo hizo porque entendía que poseer los derechos sobre la música era la única forma real de poder en una industria diseñada para explotar a quienes la alimentan.
Fue por eso que en 2002, cuando Sony no promovió Invincible y bloqueó su canción para el 11 de septiembre, Jackson no lo calló, lo gritó en Harlem. Fue por eso que organizó un autobús con su pancarta de Motola con cuernos. Algunos lo vieron como un hombre que había perdido el contacto con la realidad. Otros, como un artista que por primera vez en su vida se negaba a actuar en el escenario que otros habían construido para él. Y aquí está la paradoja que ninguna de estas 7 rivalidades puede resolver. Jackson nunca pudo ganar completamente ninguna de ellas. No pudo hacer que Prince lo reconociera como su igual en vida. No pudo obligar a Jermaine a que guardara silencio. No pudo recuperar la amistad de McCartney después de la compra. No pudo derrotar a Sony dentro del sistema que ellos controlaban. No pudo controlar cómo Bashir cortó y pegó su historia. No pudo convencer a Madonna de que era alguien diferente de lo que ella quería que fuera. Y no pudo hacer que la industria que lo hizo rey le devolviera ese trono sin condiciones. Pero tampoco las perdió todas. El catálogo ATV, que compró en 1985 por $47 millones, fue valuado al momento de su muerte en más de $1.000 millones. Invincible, el álbum que Sony supuestamente dejó morir, vendió 13 millones de copias. Thriller sigue siendo, décadas después, el álbum más vendido en la historia de la humanidad. Y las 7 rivalidades que lo marcaron solo existen porque hubo alguien suficientemente grande en el centro de todas ellas para generarlas. Los hombres mediocres no tienen enemigos del tamaño de los que tuvo Michael Jackson. Queda una última cosa que vale decir, y no tiene que ver con ninguna victoria ni ninguna derrota. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson murió en su casa de Los Ángeles, con propofol en las venas y 50 años cumplidos, mientras preparaba su gira de regreso This Is It. Ninguno de sus rivales estaba ahí. Prince lo cubrió en sus conciertos. McCartney lo recordó como un ser gentil. Motola no dijo nada notable. Bashir guardó silencio. Madonna habló de justicia. Y Jermaine, el hermano que una vez durmió en la cama de la izquierda, fue quien dio la declaración a los medios de comunicación esa tarde. Quizás porque al final, cuando todo lo demás se cae, lo que queda entre 2 personas que se conocieron de niños no es la rivalidad. Es simplemente la sangre. Y la sangre, a diferencia de los contratos y los catálogos, no tiene precio de mercado.